Soy el pastor Diego Campos, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva, en Pozos de Santana, San José, Costa Rica. Y hoy continuamos con la segunda parte del tema Dad al César lo que es del César, uno de los dichos popularizados a través de la historia y que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra la lectura en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 15 al 22. Mateo 22, verso 15 al 22. La palabra de Dios dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: pues dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. A manera de recordatorio de lo que vimos en la primera sesión, tenemos que recordar, número uno, que todo le pertenece a Dios. Ponga en su bosquejo: todo le pertenece a Dios. Lo segundo que queremos recordar es que nada le pertenece al César. Todo es de Dios y nada es del César. Lo tercero es que todo cristiano tiene una doble nacionalidad. Usted y yo, y todo hijo de Dios, contamos con una doble nacionalidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos una ciudadanía aquí en el país en que vivimos, en el país en que nacemos. La gente quiere desacreditar a Jesús. Número 4, vimos que la gente quiere desacreditar a Jesús y los herodianos y los fariseos se pusieron de acuerdo para venir a hacerle una trampa a Jesús y hacerlo desacreditado. Lo otro que vimos es que yo no tengo nada que no haya recibido. La gente quiere desacreditar a Jesús y no tengo nada que no haya recibido. Todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido de Dios. David decía: entonces, ¿por qué te jactas como si no hubieras recibido nada? Si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y lo último que vimos, número 7, es que la gente se enreda sola. Los fariseos se enredaron solos, hicieron mal la pregunta. La gente se enreda sola. Todo le pertenece a Dios, nada es del César. Todo cristiano tiene una doble nacionalidad. La gente quiere desacreditar a Jesús. No tengo nada que no haya recibido. Y la gente se enreda sola. Lo primero que vamos a ver es el propósito de la pregunta que fariseos y herodianos le hacen al Señor. Ellos querían aprender a Jesús y no querían aprender de Jesús. ¿Cuál era el propósito de la pregunta que le plantan a Jesús? Ellos querían aprender a Jesús, ver a ver en qué trampa le tendían, pero no tenían la intención de aprender de Jesús. En la misma palabra, pero con un significado diferente. Ellos querían aprender de Jesús, pero ellos querían aprender a Jesús con la preposición a, pero no querían aprender de Jesús. No les interesaba saber. Lo exaltaron, pero no les importaba saber nada sino atrapar a Jesús. Lo que decían de Jesús era cierto, pero nunca les interesó aprender de Jesús. Para ellos Jesús no era ni podía ser el Mesías. El lugar a que pertenecía Jesús, que era Nazaret. La familia tan humilde descartaba a Jesús como Mesías. Ellos tenían eso contra Jesús. Jesús no podía, por mucho para ellos, ser el Mesías. En Juan 1:46, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 46, cuando el Señor se encuentra con Natanael, y Natanael le dice a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Lo que muchas veces hace falta en la iglesia, lo que muchas veces hace falta a las personas: venga y vea, pruébelo. No hablemos mucho, pruébelo, a ver si es cierto. Los prejuicios sobre Jesús
hubo a través de la historia mucha gente, hace que mucha gente pierda la oportunidad de tener un encuentro personal con Él, porque tienen prejuicios contra Jesús. Ellos siempre quisieron encontrar fallas en la sabiduría de Jesús. Mucho cuidado con las adulaciones. Hay gente que le encanta que lo exalten, que le digan que bien que predica, que le digan que bien que trabaja. Usted haga su trabajo bien, predique para el Señor, dirija para el Señor, dé clases de escuela dominical como para el Señor. La Biblia dice: todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para el Señor. La gente viene a sobarnos la leva. Mucho cuidado con ese montón de piropos. Alguien dijo: mi abuela acariciaba a las gallinas y después les jalaba el pescuezo. Mi abuela primero agarraba las gallinas, las acariciaba, mi gallinita linda, y una vez que le sobaba la cabeza, le jalaba el pescuezo. A los hombres les gusta la adulación, y hagamos lo que hagamos, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Él es importante, a Él es la gloria y a Él es a quien representamos. Lo segundo que vamos a ver son esas tres grandes verdades que los herodianos y fariseos le dicen a Jesús. Lo primero que le dicen es: maestro, sabemos que eres un hombre veraz, el único cierto, el único veraz. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Sea Dios veraz, maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Reconocer lo que Jesús dice, reconocer lo que decían de Jesús, y lo que Jesús dice, y saber que Él es veraz, y saber que lo que Él dice es verdad, y seguirlo, son dos cosas diferentes. Ellos reconocían que era cierto todo lo que Jesús decía, pero no lo seguían. La primera verdad que los fariseos y herodianos le dicen es: maestro, sabemos que eres un hombre veraz. La segunda gran verdad es: no te cuidas de nadie. No te cuidas de nadie. En otras palabras, no andas con contemplaciones, no te acomodas a las personas. Y al hablar, Jesús decía lo que tenía que decir, estuviera quien estuviera. En Juan capítulo 6, verso 58 en adelante, Jesús dice: yo soy el pan que bajó del cielo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les dijo: ¿esto les ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo, donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios, y ninguna persona puede darla. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen, y Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si su padre no se lo permitiera. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Y entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le contestó: ¿y a quién iríamos, Señor? ¿A quién seguiríamos? Si solo tú tienes palabras, y tus palabras solo son las que dan vida eterna. Los seguidores de Jesús seguro se sentían muy bien de la gente que les iba acompañando, de la gente que se les iba uniendo y anexando a ellos como seguidores de Jesús. El movimiento que seguía a Cristo cada vez crecía más y más. Pero cuando fueron confrontados al escuchar la palabra que Jesús les predicaba, les pareció muy dura, les pareció muy difícil, y empezaron a marcharse y a abandonar a Jesús. Porque no estaban preparados para comer carne gruesa. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que viene a la iglesia y solamente quiere que le digan que Dios es amor, que Dios te ama, que todo lo que usted declare se va a hacer, que todo le va a ir bien, pero a veces la realidad de la vida es que nos va mal, que vienen cosas malas, que hay cosas difíciles. Que les hablen de prosperidad y de bendiciones, pero nunca de tener un cambio, nunca de tener a Dios en primer lugar en todo, menos cuando les tocan el dinero.
Y tuvo Cristo que confrontar a sus apóstoles incluso porque ya estaban tristes porque la gente les abandonaba. Estaban felices cuando la gente se les unía, pero al irse tanta gente, Jesús les dice, ¿ustedes quieren irse también acaso? Jesús no se cuidaba de nadie. Muchos han vendido el púlpito hoy en día, el mejor pastor. Predican pensando en la cantidad de gente que pudieran ofender. Predican pensando en las entradas económicas que se pueden ver afectadas. Y predican pensando en su popularidad. Pero a Jesús no le importaba si eran miles de seguidores y se quedaba con pocos. Pero Él daba el mensaje de Dios, cumplía su propósito de decir lo que Dios le decía que dijera. Nosotros no podemos estar vendiendo el púlpito. No podemos estarnos acomodando al ritmo de la música, ni al mejor postor, ni para que la gente no se ofenda, ni para que la gente no se vaya. Fuimos hechos para agradar a Dios. Y es a Dios el que tiene que salir contento después de que hablamos su palabra y damos una consejería. A Jesús no le importaba la cantidad de seguidores. Y si hoy podía tener 5,000 y mañana tenía solamente 5. No se cuidaba de la gente. La tercera verdad que le dijeron los herodianos y los fariseos es: no miran la apariencia de los hombres. No miras la apariencia de los hombres. En otras palabras, no haces acepción de personas. Estuviera con quien estuviera, Él decía cosas que tenía que decir, decía las cosas como eran. En otras palabras, tu respuesta y tu consejo no depende de la persona que tengas al frente. Lo que tengo que decir lo digo y no está limitado, no está teniendo el cuidado de quién tenga al frente o no. Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A Jesús se le llamaba amigo de pecadores. No le importaba si eran de saco y corbata, no le importaban si eran pecadores, si tenían o no plata, si tenían o no un alto rango en el gobierno, si eran siempre peones de campo. Era amigo de todo el mundo. A Jesús le importaban las personas. No es que no las amaras. Al contrario, Jesús amaba a toda la gente. ¿Y por qué les amaba? Decía lo que tenía que decir. Las cosas como son y no las que querían oír. Mucha gente sigue a Jesús hasta que oye algo que no le gustó, algo que no quería oír. Cristo no era grosero, amado hermano. Cristo era veraz. Una gran diferencia entre ser grosero y veraz. Y mucha gente se ofende porque oyó una verdad. Mucha gente es feliz hasta que me tocan el dinero, hasta que me tocan a mis hijos, hasta que me tocan mi trabajo. Todo le pertenece a Dios. Mi trabajo, mis hijos, mi dinero, mi estabilidad. Proverbios 27:6. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En lenguaje sencillo, este mismo pasaje de Proverbios 27:6 dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Hermano, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Fue Judas el que lo abrazó y le dio un beso al Señor. Y estaba dando la seña, el santo y seña, para que lo aprendieran y luego lo crucificaran. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, estas palabras que se toman depende de dónde vengan, hermanos. Porque fueron 3 grandes verdades. Jesús nunca dijo que no era verdad lo que le estaban diciendo fariseos y herodianos. Era verdad. Jesús era veraz, no se cuidaba de la gente, decía al pan, pan y el vino, vino. Pero las palabras se toman depende de quién las diga. En boca de los fariseos y herodianos, estas verdades eran simple adulación, simple caricia, simple introducción para jalar luego el pescuezo. En boca de un creyente genuino, se convierten en una verdadera adoración, un reconocimiento genuino de quién es Cristo. Señor, te alabo porque tú no te cuidas de nadie. Señor, te alabo porque tú eres veraz
y dice las cosas como son, no importando a quién tengas al frente. No importa si se enoja, si se alegra, tú siempre dices las cosas como son. Tenemos gente, hermanos, que solamente le gusta el cristianismo. Hay mucha gente que le gusta oír la palabra. Alguna gente le gusta venir a la iglesia. Alguna gente le gusta como usted predica. Pero Ezequiel capítulo 33, versos 31 al 33. Ezequiel 33, 31 al 33. Hay gente que solo le gusta el cristianismo, nada más le gusta. No son seguidores, no tienen un compromiso con el Señor. El Señor predica y la palabra puede estar buena, pero no la voy a poner en práctica. Dice el Señor a Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, como si fueran pueblo, parecen cristianos, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes bien, harán halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos va a ir en pos de su avaricia. Te pueden halagar, te pueden alabar, pero no van a hacer caso, no hay cambios. Y dice el Señor: y aquí tú eres a ellos como un cantor de amores. Qué lindo que cantas, qué lindo que hablas, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Vienen a la iglesia y les encanta oír predicaciones. Son hermanitos por aquí, hermanitos por allá, bendecido, hermanito lindo, papito precioso, pero no adquieren ningún compromiso. El único compromiso que tienen es no tener ningún compromiso en la iglesia. Dicen: qué bueno el mensaje. Puede ser que lo guardan y lo graben, y puede ser que lo compartan con otras personas, pero no cambian. La gente viene a la iglesia por un montón de razones. Sin embargo, no todos están dispuestos a pagar el precio, a tomar la cruz del discípulo, la oración, la lectura de la palabra, el devocional con Dios, mi compromiso con mis ofrendas y mis diezmos, y con el compañerismo de la iglesia. Para mucha gente puede ser que uno predique muy bien. Dios los bendice con la palabra. Claro, es la palabra de Dios, tienen que ser bendecidos. Qué bonito habla, todo tan claro, todo tan lindo, pero no les queda claro que la palabra es para ponerla en práctica. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Dicen ser cristianos y sin embargo nunca ponen en práctica la Biblia que se les enseña. Son cristianos y viven en adulterio. Dicen que son cristianos y andan tomando guaro y se enfiestan. Dicen que son cristianos y le roban, y cuando aparece algo mal acomodado lo levantan, hermanos, y se lo roban. Son ladrones, no son cristianos. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Son cristianos, pero no tienen ningún compromiso con los demás ni con la obra en la iglesia. Por eso Lucas capítulo 6, verso 46. San Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo? Sí, Señor, sí, yo amo a Dios, sí, Diosito, pero no está haciendo lo que Él dice. Y Dios nos llamó no solamente a decir que le amamos, sino a hacer lo que Él dice, a cambiar, a poner en práctica la palabra. Que no sea solamente un cantor de amores, sino alguien que cambia. La Biblia cambia. Mateo 7, 21, sus palabras son vida y son verdad. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me diga Señor, Señor, es el que haga, no es decir. El reino de los cielos no consiste en palabras, no es decir, sino en hacer la voluntad de Dios. Y Marcos 7, 26 dice: respondiendo él, le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente que honra a Dios, que le canta coros, que quiere orar, pero su corazón no se lo ha entregado a Cristo, es hipócrita. Es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo tercero importante que tenemos que ver en este momento es que los cristianos verdaderos somos gente de principios. Gente de principios. Tenemos principios.
Son cosas que no vendemos. Podemos tener opiniones y principios. Los principios no los cambiamos por nada. Trátese de quien se trate. Yo voy a aplicar mis principios. Y si algo es malo para la gansa y es malo para el ganso. Es malo para la gente de afuera y es malo para la gente de mi casa. Para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo. Por los principios se muere. Pero los principios se enfrenta contra y con lo que tenga que enfrentarse. La iglesia primitiva fue perseguida y muchos murieron por sus principios, porque no adoraban al César. ¿Sabe que antiguamente lo único que tenían que hacer era como un tipo de riteve? Se le pedía que la gente fuera una vez al año al templo y adorara al César, diera una moneda y dijera al César, es Dios, o viva el César, o salve al César. Y con eso le daban un pergamino que decía, usted ha cumplido con la adoración diaria. Los cristianos no creían en la idolatría y nunca iban a vender el principio de la adoración a Dios por adorar al César. Era solo un día, un rato. El resto de los 364 días y varias horas iban a ser para Dios. Pero es que Dios no quiere un poquito ni mucho, pero una parte no. Dios quiere todo. La Biblia dice que adoremos a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y esa iglesia fue perseguida. Y esa iglesia murieron muchos porque nunca dieron adoración al César. Existía el culto al César, hermanos. Y era solo un día para el César y todos los 364 para Dios una vez al año. Pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Así que anote allí la diferencia entre un cristiano verdadero. La diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano simpatizante. La diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano simpatizante se muestra en la defensa de sus principios. La diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano simpatizante se muestra en la defensa de sus principios. Mucha gente ha oído cuando se trata de defender el Evangelio, pero mucha gente ha dado la vida a causa de sus principios y han muerto y entregado su vida gracias a Dios. Muchos hermanos no volvieron a las iglesias, muchas iglesias tuvieron que cerrarlas, mucha gente simpatizante llenaba las iglesias, pero los verdaderos permanecieron allí. En tiempo de pandemia fueron fieles en todo tiempo, hermanos, y Dios los va a recompensar. Porque la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano simpatizante es la defensa de sus principios. El cristiano verdadero tiene principios y da su vida por ellos. Los fariseos no querían al César, no lo respetaban, para ellos era idolatría. Sin embargo, con tal de no tener represalia, hacían los que le pedían para no padecer persecución. Hay gente que le anda diciendo, hacía cosas que Dios abomina para no padecer persecución. Hay gente que hace trinquetes en su trabajo, que usa tretas fraudulentas para no perder su trabajo. Los herodianos aborrecían a los fariseos porque eran fanáticos, pero estaban dispuestos a hacer alianza para su propio beneficio cuando les convenía. Ni los herodianos ni los fariseos eran gente de principios. Un cristiano verdadero tiene principios. Los cristianos verdaderos somos gente de principios. Primera de Juan 12, 15 al 17. Primera de Juan 12, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de la vista y de los ojos, y la vanagloria de la vida, tener un puesto y que me llamen Señor, ocupar los primeros lugares, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero aquel que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Los cristianos somos gente de principios. Los fariseos y los herodianos no los tenían. Algo que seguimos viendo en este pasaje de Mateo, capítulo 22, verso 15 en adelante, es, número 4, que Cristo siempre tiene la respuesta. Cristo siempre tiene la respuesta.
Quisieron sorprenderlo con una pregunta. Hicieron una pregunta para atraparlo, para aprenderlo y no para aprender. Y en esta ocasión lo estudiaron. Se pusieron de acuerdo, estudiaron cómo atraparlo, cómo lo iban a encerrar y hacerlo y meterle en un callejón sin salida. Si Jesús decía que pagaran impuestos, ellos lo iban a acusar los fariseos ante el pueblo, porque creían que era opresión hacia el pueblo judío y estaba apoyando al gobierno romano. Al final siempre a Jesús lo acusan de que había enseñado que no debía pagar impuestos al César. En Lucas 23:2, dice así, Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, que es un rey, pero que prohíbe darle tributo al César. Vea qué mentiras. Ya Cristo había dicho, denle al César lo que es del César. Ahora, si Jesús decía que pagaran impuestos, lo acusarían ante el pueblo y que apoyaba a los romanos. Si decía que no pagaran impuestos, los herodianos eran los que iban a intervenir y lo iban a acusar de sedición, de poner al pueblo en contra de César y del imperio. Porque los herodianos, simpatizantes de Herodes, que lo tenía allí el gobierno romano como un tipo de rey a favor de ellos, pero de parte de los judíos. En Mateo 21, 23 al 27, ya Jesús los había sorprendido en este tipo de juego de preguntas. Ellos tratando de hacer una pregunta que Jesús no pudiera esquivar. Jesús siempre tiene la respuesta. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, ok, yo también les voy a hacer otra pregunta. Y si me la contestáis, también les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí para no embarcarse. Y dijeron, bueno, si decimos que el cielo, nos va a decir por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, entonces el pueblo se nos va a venir en contra porque ellos lo tenían como profeta, Juan. Respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y entonces él también les dijo, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando ellos interpelaron a Jesús, no esperaban una tercera respuesta. Era, denle al César o no le den. Pero Jesús siempre tiene una tercera respuesta. Ellos no la tenían, Jesús tenía esa respuesta, no contaban con su astucia. En esta ocasión los fariseos, con el mismo razonamiento que tuvieron para hacerle la pregunta sin salida a Jesús, lo pensaron entre ellos, pero no tenían una tercera opción. No respondemos, no sabemos, porque nos dejó jaque mate, nos dejó sin salida. Y los hombres tratan de cambiar el sentido de la fe, tratan de acomodar la palabra de Dios a su propia conveniencia, hermano y hermana. Inventamos un montón de argumentos, enredamos lo que dice la palabra de Dios para acomodarla, para nuestro beneficio y para justificar nuestros malos actos. Termino con esto. Hermanos amados, no podemos ser gente que se acomode a sus pensamientos, sino que es deber de todo hijo de Dios vivir de acuerdo a lo que enseña. Y ha enseñado siempre que es la palabra de Dios. Los cristianos verdaderos somos gente dispuestos a sufrir por defender lo que hemos predicado, a sufrir por defender la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas y nos vemos pronto.